En el tema 1 se van a estudiar dos conceptos, el concepto de probabilidad y el de combinatoria. En cuanto al concepto de probabilidad, la probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1, siendo 0 el de menor probabilidad y 1 el de la máxima probabilidad. Para calcular la probabilidad de un suceso se recurre habitualmente a lo que se conoce como la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables al suceso partido todos los casos posibles. Mediante esta fórmula, por ejemplo, nosotros podemos calcular, ejemplo tan sencillo como cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga 4, 5 o 6. Esa probabilidad sería probabilidad de 4, 5 o 6 al tirar un dado, serían los casos favorables, que en este caso son 3, partido los casos posibles, que al tirar un dado son 6. Luego la probabilidad de sacar 4, 5 o 6 es un medio. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de al tirar una moneda que salga cara? Pues igual, la probabilidad de al tirar una moneda que salga cara es de los dos sucesos posibles, al tirar una moneda, cara o cruz, pues un medio. Otro problema sería, por ejemplo, cuál es la probabilidad de al sacar una carta de la baraja que sea una figura. Entonces la probabilidad de figura es los sucesos que son posibles, al sacar de una baraja de 40 cartas, pues tendríamos 40 posibilidades, y el número de figuras de una baraja, pues son 3 figuras por 4 palos, 12. Luego la probabilidad de sacar una figura de una baraja de 40 cartas sería 6 partido por 20, o lo que es lo mismo, 3 partido por 10, o el número decimal 0,3. Es decir, que para calcular la probabilidad de un suceso, siempre que nosotros podemos calcular los casos favorables partido los casos posibles, mediante la regla de Laplace nosotros podemos calcular probabilidades relativamente sencillas. Para probabilidades más complejas tendremos que recurrir a la fórmula de la probabilidad condicionada, que es esta que tenemos aquí. La fórmula de la probabilidad condicionada nos dice que la probabilidad de que se den dos sucesos A y B es la probabilidad de que se dé A por la probabilidad de que se dé B condicionado a A. Eso es suponiendo que los sucesos no son independientes. Si los sucesos fueran independientes, la probabilidad de B condicionado a A es lo mismo que la probabilidad de B. ¿Qué diferencia hay entre sucesos independientes y sucesos dependientes? Por ejemplo, planteamos el problema de tirar dos monedas. Si nosotros al tirar dos monedas preguntáramos cuál es la probabilidad de sacar dos cruces, la probabilidad de que la segunda moneda salga cruz es independiente de que la primera salga cara o cruz. Luego, las probabilidades de los sucesos A y B, en este caso, es decir, donde el suceso A sería probabilidad de primera cruz y probabilidad de segunda cruz, pues los sucesos son independientes. Es decir, no hay ningún factor de dependencia entre la probabilidad de que ocurra en el segundo suceso cruz, teniendo en cuenta que en el primero ha salido cruz también. Por lo tanto, esta probabilidad se puede poner como la probabilidad de primera cruz por la probabilidad de segunda cruz. Y entonces la probabilidad de que el primer lanzamiento sea cruz es un medio, por la fórmula de Laplace, y la probabilidad de que la segunda sea cruz, pues es también un medio. Entonces la probabilidad de que salgan dos cruces es un cuarto. Lo mismo ocurriría con el lanzamiento de dados, que también el lanzamiento del segundo dado sería independiente del lanzamiento del primer dado, y por lo tanto serían sucesos independientes, y simplemente calcularíamos la probabilidad de cada suceso por separado, y después la multiplicaríamos. Cuando los sucesos son dependientes, el problema es relativamente diferente. Por ejemplo, supongamos que nos preguntan cuál es la probabilidad de sacar dos figuras de una baraja de 40 cartas. Entonces la probabilidad de sacar dos figuras es lo mismo que la probabilidad de la primera figura y la segunda figura. Pero la probabilidad de que la segunda sea figura depende de que la primera lo haya sido, porque evidentemente si hay una figura menos en la baraja, la probabilidad disminuye. Por tanto, esta probabilidad es una probabilidad condicionada y hay que calcularlo por la fórmula de arriba. Es decir, esto es la probabilidad de la primera figura por la probabilidad de que la segunda sea figura, suponiendo que la primera lo ha sido. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea figura? Pues la probabilidad de que la primera sea figura la hemos calculado antes. En una baraja hay 12 figuras de un total de 40 cartas. Luego esto es la probabilidad de que la primera carta sea figura. ¿Y la probabilidad de que la segunda sea figura sabiendo que la primera lo ha sido? Pues ahora ya en la baraja no hay 40 cartas, hay 39. Y la probabilidad de que la segunda sea figura, pues de un caso favorable de 11, que son las figuras que quedan en las 39 cartas. Luego el producto de estas dos fracciones es la probabilidad de sacar dos figuras. Es un ejemplo de probabilidad condicionada. En cuanto a los problemas de combinatoria, tenemos varios modelos y depende de la pregunta aplicaremos un modelo u otro.
Por ejemplo, el modelo de variaciones serían aquellas preguntas como la que tenemos aquí. ¿Cuántos números de 3 cifras son pares? Esos problemas se resuelven poniendo casillas para cada una de las cifras. En este caso, como nos piden número de 3 cifras, pues nosotros pondríamos 3 casillas y tendríamos que poner el número de posibilidades que hay para cada una de esas casillas. Es decir, si nosotros tenemos número de 3 cifras, en la primera posición no puede ir un 0. Luego los valores que pueden ir en la primera posición son las cifras 1, 2, 3, así hasta 9. Por tanto, el número de posibilidades de la primera casilla son 9. El número de posibilidades de la segunda casilla son 10, puesto que puede ir cualquier dígito. Pero nos están diciendo que el número tiene que ser de 3 cifras y par. Por tanto, la última posición no puede ser cualquier cifra, sino que tiene que ser las cifras 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, 5 son las posibilidades que tenemos para la última posición del número de 3 cifras. Luego, el número de números de 3 cifras que son pares son 5 por 9, 45, 450. Este es el modelo de variaciones. También es el modelo de variaciones, por ejemplo, el de la quiniela. Una quiniela está constituida por 14 símbolos, que podemos poner nosotros como 14 casillas, y en cada una de esas casillas puede haber 3 posibles símbolos. Es decir, puede estar la 1, la X o el 2. Por tanto, el número de posibilidades de la primera casilla son 3, de la segunda casilla son 3, y así hasta la posición 14, el número de posiciones son 3 también. Luego, el número de posibilidades de una quiniela es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 14 veces, es decir, 3 elevado a 14. Este es el número de posibles combinaciones a la hora de rellenar una quiniela. Estos dos modelos son modelos de variaciones, en los cuales, como se ve, lo que influye es el orden y, por supuesto, el número de cifras que se pueden poner en cada casilla. En cuanto al modelo siguiente, que es el de combinaciones, responde a la pregunta habitualmente del entrenador. Es decir, el problema del entrenador es conocido como un entrenador, por ejemplo, de baloncesto, que tiene en su plantilla un conjunto de jugadores y tiene que seleccionar un equipo. Por ejemplo, si tuviera 8 jugadores en la plantilla y tiene que formar un equipo de 5, ¿cuántos serían los distintos equipos que podría presentar? Fijaros que en este caso, en el caso de las combinaciones, el orden no influye. Es decir, el orden en el que se escojan los jugadores de los 8 para formar el equipo de 5 no influye, sino que lo único que influye es qué jugadores son los escogidos. Este modelo de combinatoria se resuelve con un número combinatorio, en este caso 8 sobre 5, donde 8 son las posibilidades que nosotros tenemos y 5 los jugadores que se escogen. Un modelo de número combinatorio se resuelve por una fórmula que dice que esto es 8 factorial partido 5 factorial por la diferencia 8 menos 5, 3 factorial. Un número factorial, como por ejemplo 5 factorial, no es más que el producto desde 5 hasta 1 de todas las cifras. En este caso, por ejemplo, 5 factorial, pues sería este producto, 5 por 4, 20, y por 6, 120. Así, nosotros podríamos calcular cualquier número combinatorio. El siguiente modelo es el de permutaciones, que es el modelo de ordenar, por ejemplo, objetos en una fila. Ese modelo nos diría cuántas formas distintas podemos nosotros ordenar un conjunto de elementos que están en una fila. Por ejemplo, libros en una estantería o personas en una cola. Es decir, si nosotros tendríamos los números 1, 2, 3, 4 y 5 y nos dijeran de cuántas formas distintas se pueden ordenar estos 5 números, pues la respuesta sería 5 factorial, que es lo mismo que permutaciones de 5. Es decir, en nuestro caso, pues sería de nuevo 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, es decir, sería 120. Cuando los elementos se pueden repetir o existen elementos repetidos, hablamos de permutaciones con repetición. El ejemplo que se pone siempre de permutaciones con repetición es cuando nosotros queremos ordenar las letras de una palabra en el cual hay letras repetidas. Por ejemplo, si nos preguntaran de cuántas formas distintas se pueden ordenar los elementos de la palabra patata, es decir, las letras de patata, nosotros vemos que hay 2 T's y 3 A's, y que son indistinguibles entre sí. Por lo tanto, es un problema relativamente parecido al de arriba, pero en el de arriba todos los elementos eran distintos y aquí tenemos elementos repetidos. Para averiguar las permutaciones con repetición, el modelo es el siguiente. Nosotros tenemos que, en este caso, tendríamos 6 elementos, que son las 6 letras de patata, y tendríamos 3 A's
2 T y una P. Luego son permutaciones con repetición, donde hay 3 elementos iguales, 2 elementos iguales y un elemento igual. Evidentemente, la suma de las cifras de arriba tiene que coincidir con la cifra de abajo. La fórmula para calcular las permutaciones con repetición es poner el factorial del número de abajo, es decir, del número total de elementos que tenemos, y en el denominador los factoriales de cada uno de los subgrupos de elementos que pueda haber. Es decir, en nuestro caso, pues esto sería 6 por 5 y por 4 partido por 2, es decir, sería 60. La forma distinta de ordenar las letras de la palabra patata. Una vez que hemos aprendido las nociones básicas de probabilidad y combinatoria, podemos pasar a resolver los problemas de la autoevaluación del tema 1. En el primer problema nos piden que si se distinguen el lanzar 3 monedas distintas de 2 formas, o bien lanzar una moneda tras otra, o lanzar las 3 a la vez. En probabilidad no se distingue entre estos dos sucesos, es decir, son exactamente igual el suceso de lanzar una moneda tras otra las 3 veces, o lanzar las 3 a la vez. Eso pasa también con las cartas, es decir, el suceso de sacar una carta y posteriormente otra, es el mismo suceso que sacar las dos, siempre y cuando la primera carta que se ha sacado no se devuelva al mazo, claro. Eso sucede porque en probabilidad la simultaneidad no existe. Es decir, siempre una moneda caería antes de otra o siempre una carta sería escogida antes que otra. Es decir, no hay posibilidad de que sucedan a la vez. En este problema nos piden entonces que si el espacio muestral de lanzar una moneda tras otra o lanzar las 3 a la vez es distinto, y la respuesta sería que no. El espacio muestral es exactamente el mismo. Y la probabilidad de los dos sucesos es también exactamente la misma. En concreto, aquí hemos puesto el espacio muestral en el que hemos representado las 3 monedas diferentes, cada una con un color, y hemos representado los 8 casos posibles que existen al lanzar 3 monedas, donde hemos representado por círculo las caras y por cruce la otra opción de la moneda. Como podemos ver, hay una opción en la que las 3 monedas salen caras, una opción en la que una de las monedas es cruz, la moneda verde concretamente, una de las monedas, en concreto la roja es cruz, y así sucesivamente. Son 8 los casos posibles al lanzar 3 monedas, y por tanto la respuesta a este problema es que el número de sucesos es 8. Los alumnos que tengan dificultades en el cálculo de probabilidades, les recomendamos que puedan ver los vídeos de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, que en el tema 5 se estudian con cierto detenimiento. En este problema nos preguntan que cuál es la probabilidad de obtener una pareja de ases al extraer 2 cartas de una baraja. Recuerdo que da igual extraer las 2 cartas de una misma tirada o extraer primero una, guardarla, es decir, no volverla a poner en la baraja, y extraer una segunda. La probabilidad de obtener una pareja de ases se calcula por el teorema de la probabilidad condicionada. Es decir, nosotros tendríamos que la probabilidad que me piden es que la primera carta sea as y que la segunda carta sea as también. Hemos dicho que esto sería la probabilidad de que la primera carta sea as por la probabilidad de que la primera carta sea as, que la segunda carta sea as, condicionado a que la primera también lo ha sido. Cada una de estas probabilidades las podemos calcular por la regla de Laplace. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta sea as? Pues en una baraja de 40 cartas hay 4 ases de las 40 cartas posibles, es decir, hay 4 casos favorables de 40 posibles, y esto es 1/10 o 0,1. En cuanto a la segunda probabilidad, la probabilidad de que la segunda carta sea as, teniendo en cuenta que la primera lo ha sido, tendríamos que en la baraja quedan 3 ases de un total de 39 cartas. Por tanto, esto es 3 partido 39, o lo que es lo mismo, 1 partido por 13. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos estas dos probabilidades, tendríamos 1 partido 130 como probabilidad de sacar 2 ases en una baraja. Este resultado se puede calcular de 2 maneras posibles, bien por la regla de Laplace o bien por la regla de la probabilidad condicionada. Vamos a hacerlo por los 2 caminos. En el primer camino, la probabilidad del suceso sería igual a los casos favorables partido los casos posibles. El suceso es obtener, sabiendo que hemos obtenido un número par, en la suma de los 2 dados, obtener que la suma sea menor de 4. Fijémonos en primer lugar que dice menor de 4, es decir, menor es menor estricto, no menor igual. Por lo tanto, para que la suma de los dados sea menor de 4, tiene que ser que sumen 2 o que sumen 3.
Hay que tener en cuenta que la opción de sumar 3 no nos valdría porque dicen que hemos obtenido una suma par. Por tanto, la única opción posible es que sumen 2. ¿De acuerdo? Para que dos dados sumen 2, tiene que ser que el primero saque un 1 y el segundo 1. Es la única posibilidad. Luego, el número de casos favorables es 1. Solamente de una tirada nosotros podemos obtener un número par y menor de 4. ¿Cuántos son los casos posibles? Pues en este caso los casos posibles son todos aquellos en los que la suma sea par. El número de casos posibles al tirar dos dados en general se calcula de la siguiente forma. Que el primer dado saque un 1 y el segundo un 1, que el primer dado saque un 1 y el segundo un 2, y así sucesivamente hasta que el primer dado saque un 1 y el segundo saca 6. Es decir, que porque fijemos el primer dado a 1, hay 6 casos posibles en función del segundo dado. Igualmente podemos hacer con el primer dado, pero que saque ahora un 2, y así sucesivamente tendríamos otros 6 casos en los cuales el primer dado saca 2. Si repetimos esto para 3, para 4, para 5 y para 6, vemos que el conjunto de posibilidades que nos ofrece tirar dos dados son 6 por 6, 36 casos. De estos 36 casos posibles, nosotros solo tenemos que tener en cuenta aquellos en los que se obtiene un número par sumando. De estos 36 casos, en la mitad se obtiene par y en la mitad se obtiene suma impar. Por tanto, el número de casos posibles que al tirar dos dados sumen par es 18, que es la mitad de 36. Luego, esta es la probabilidad del suceso que nos piden, 1 partido 18. Nosotros podríamos calcular esta probabilidad también por la probabilidad del suceso condicionado, que en este caso sería calcular la probabilidad de obtener menor que 4, sabiendo que la suma es par. Esta es una probabilidad condicionada que nosotros podemos calcular por la misma regla de antes, es decir, si nosotros teníamos que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a, podríamos despejar de aquí la probabilidad de B condicionado a y decir que es igual a la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de A. Así que en nuestro caso la probabilidad de B sería obtener suma menor que 4 y la probabilidad de A sería obtener suma par. Por tanto, esto es igual a la probabilidad de sumar menor que 4 y par partido la probabilidad de sumar par. Y cada una de estas podemos calcularla de nuevo por la regla de Laplace. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de dos dados sea par? Pues, de nuevo, los casos favorables partido los casos posibles. Hemos dicho que los casos posibles son 36. Y hemos dicho que en la mitad de ellos se suma también par. Por tanto, la probabilidad de sacar par es un medio. La mitad de las posibilidades son sumar par y la otra mitad sumar impar. Luego, la probabilidad que está aquí en el denominador es un medio. ¿Y cuál es la probabilidad de sumar menor que 4 y sumar par? Pues la probabilidad de sumar menor que 4 y par es, de nuevo tendríamos 36 casos posibles, y los casos favorables, pues hemos dicho de nuevo que es solo este, porque los otros dos que suman menor que 4 suman impar. Por tanto, tendríamos 1 partido 36. Y si hallamos el cociente de 1 partido 36 por un medio, el resultado es 1 partido 18. Es decir, la misma probabilidad que teníamos antes. Esta es la probabilidad de al tirar dos dados que la suma sea menor que 4, suponiendo que ha sido suma par. Este es un problema similar al anterior, es decir, nos preguntan cuál es la probabilidad de obtener dos ases, pero ahora el suceso es diferente, porque la carta primera que se saca se devuelve a la baraja. Por tanto, los sucesos son independientes, es decir, de nuevo tenemos un cálculo de probabilidad de que la primera carta sea as y la segunda sea as, pero la probabilidad de que la segunda carta sea as es independiente de la primera, es decir, esto es directamente la probabilidad de que la primera carta sea as por la probabilidad de que la segunda carta sea as. La probabilidad de que la primera carta sea as, pues la hemos calculado antes, es 4 partido 40, o lo que es lo mismo, un décimo. Y la probabilidad de que la segunda carta sea as, pues es exactamente la misma. En la baraja sigue habiendo 4 ases, porque la hemos devuelto la primera carta a la baraja de las 40 cartas que hay. Luego la probabilidad de que la segunda carta sea as, esta es la probabilidad de que la primera carta sea as, y esta es la probabilidad de que la segunda carta sea as, sigue siendo un décimo. Luego esta probabilidad es un décimo por un décimo, es decir, una centésima, o lo que es lo mismo, 0,01.
Este es un problema de combinatoria, en concreto es un problema de variaciones. Es decir, ¿cuántas cifras tenemos? Pues tenemos 3. Y sabemos que la primera, como tiene que ser número de 3 cifras, tenemos 9 posibilidades. En la segunda tenemos 10 posibilidades, porque puede ir cualquier dígito del 0 al 9. Y en la última casilla, como tenemos que los números tienen que ser pares, solo pueden ir pues los números del 0, 2, 4, 6 y 8. Es decir, las posibilidades para la segunda son 5. Y las posiciones de la primera, pues hemos dicho que son los números del 1 al 9, y las posiciones de la segunda posición son los del 0 al 9. Por tanto, el número de posibilidades que tenemos para números pares de 3 cifras son 5 por 9, 45, por 10, 450. Son los números de 3 cifras pares que hay. Este problema es también muy típico. ¿Y cuál es la probabilidad de al sacar 3 cartas que sean del mismo palo? Vamos a hacer primero el problema de 2 cartas, es decir, problema de 2 cartas del mismo palo. Y después lo ampliaremos a 3 cartas. Para que 2 cartas sean del mismo palo, es el suceso de que la primera carta sea de un palo cualesquiera y que la segunda carta sea del mismo palo que la primera. Es decir, este suceso es probabilidad de primera carta, cualquier palo, y segunda carta, mismo palo. Aplicando el teorema de la probabilidad condicionada, esto es probabilidad de que la primera carta sea de cualquier palo por la probabilidad de que la segunda carta sea del mismo palo que la primera. Entonces, la probabilidad de que la primera carta sea de cualquier palo, pues eso es 1, porque evidentemente de algún palo será la carta que extraigamos. ¿Y cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea del mismo palo? Pues la probabilidad de que la segunda carta sea del mismo palo es, teniendo en cuenta que ya hemos extraído una carta de la baraja, el número de sucesos posibles son 39, y que sean del mismo palo, pues son 9. Es decir, la probabilidad de sacar 2 cartas del mismo palo es 9 partido 39, o lo que es lo mismo, 3 partido por 13. Esa sería la probabilidad de sacar 2 cartas del mismo palo. También lo podríamos haber hecho preguntando por un palo concreto, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que 2 cartas sean de oros? Pues probabilidad 2 cartas de oros sería la probabilidad de que la primera carta sea de oro, es decir, 10 de 40, por la probabilidad de que la segunda carta sea de oro también, teniendo en cuenta que quedan 9 de 39. Esta sería la probabilidad de que sean de oros, pero claro, nosotros en principio no nos dicen de que tengan que ser de un palo concreto. Luego la probabilidad pedida sería 4 veces esta probabilidad. 4 veces esta probabilidad, pues sería 4 por 10, 40, partido 41, 9 partido 39. Es decir, que volvemos al problema de arriba. Por eso, cuando no nos especifican el palo, la probabilidad sería pues multiplicar por 4, que son los palos que hay en la baraja. De esta forma resolveríamos el problema de que tengamos 2 cartas del mismo palo. ¿Cómo sería con 3 cartas? Pues básicamente sería muy parecido, pero multiplicando por la probabilidad de que la tercera carta sea del mismo palo que las 2 anteriores. Es decir, 3 cartas del mismo palo sería igual. La probabilidad de que la primera carta sea de cualquier palo, 1, por la probabilidad de que de la segunda carta sea del mismo palo que la primera, 9 de 39, por la probabilidad de que la tercera carta sea del mismo palo que las 2 anteriores. Quedan en la baraja 38 cartas, y del mismo palo ya solo quedan 8. Luego el resultado de esta multiplicación es el resultado de la probabilidad de que las 3 cartas sean del mismo palo. Simplificando nos quedaría 3 partido por 13 por 4 partido 19. Lo que es lo mismo 12 partido 13 por 19. Este es un problema que mezcla probabilidad y combinatoria, porque nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que un número de 4 cifras sea divisible por 20. Por tanto, lo primero que tenemos que calcular nosotros es cuántos números de 4 cifras hay y cuántos de ellos son divisibles por 20, para aplicar la fórmula de Laplace. Es decir, probabilidad de 4 cifras divisible por 20 es casos posibles en el denominador y casos favorables en el numerador. Y por tanto, nosotros tendremos aquí casos favorables, pues números de 4 cifras divisibles por 20. Números de 4 cifras divisibles por 20. Y en el denominador, pues números de 4 cifras. Entonces, empecemos por el denominador. ¿Cuántos números de 4 cifras hay? Pues pondríamos nuestras 4 casillas
Y números de 4 cifras hay. En la primera posición tiene que ser cualquier dígito distinto de 0. Luego las posibilidades son 9. Y en las otras 3 posiciones ponemos cualquier dígito. Por lo tanto tenemos 10 posibilidades para la segunda, 10 para la tercera y 10 para la cuarta. Luego el número de el número de números o la cantidad de números de 4 cifras que hay son 9 por 1000, es decir, 9000. Son los números de 4 cifras que hay. ¿Cuántos números divisibles por 20 hay? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que para que un número sea divisible por 20, tiene que ser que sea divisible por 10 y también divisible por 2, una vez que lo hayamos dividido por 10. Es decir, que al cociente dividir por 10 también tiene que ser divisible por 2. Entonces, si nosotros tenemos 4 casillas para las 4 cifras y el número tiene que ser divisible por 10, eso significa que en la última posición solamente puede haber un 0. Por tanto, en la última posición tenemos una sola posibilidad. Como el número tiene que ser, una vez divisible por 10, una vez quitado la última cifra, tiene que ser divisible por 2, las posibilidades de la penúltima casilla pues son las cifras par, es decir, 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, aquí tendríamos 5 posibilidades. En la tercera posición tendríamos cualquier cifra, 10, y en la primera posición podríamos poner cualquiera que no sea un 0. Luego, el número de posibilidades que tenemos para números de 4 cifras divisibles por 20 son 50, 450. Entonces, la probabilidad que nos piden es 450 dividido entre 9000, que es lo mismo que 45 dividido entre 900, y que es lo mismo que 1 partido por 20, es decir, 0,05. Este problema es un caso particular de permutaciones cuando los elementos no se encuentran en una fila. Es decir, nosotros hemos aplicado que el problema es un problema de permutaciones cuando tenemos que ordenar elementos que están en fila. Por ejemplo, personas en una cola o libros en una estantería. Este es un caso particular porque tenemos que ordenar elementos que están en un círculo. Y por tanto, las posiciones relativas son lo que realmente nos importa. Es decir, este círculo que tenemos nosotros aquí sería equivalente al círculo donde en vez de el 1 estar aquí, estaría aquí, el 2 estaría aquí, el 3 arriba, el 4 y así sucesivamente. Es decir, la posición relativa de los colores que están aquí representados por números serían los mismos. Por tanto, cuando nosotros hacemos ordenaciones en círculo, el número de permutaciones puede fijar un elemento. En este caso nosotros hemos fijado el color 1 siempre en la primera posición. De forma que los que cambian en estas 3 formas distintas de ordenar los colores son las otras 5 posiciones. Luego las permutaciones circulares de n elementos es igual a n-1 factorial. En este caso, por tanto, nosotros tendríamos una permutación circular de 6 elementos y esto es igual a 5 factorial, es decir, 120. Este es un problema de combinatoria que es relativamente complejo. Vamos a intentar resolverlo. Nosotros tendríamos aquí, por un lado, un problema de variaciones, porque tendríamos que ver de cuántas extracciones de 3 bolas 2 son negras y colocar en cada una de estas casillas las posibilidades que hay. Como 3 posiciones son las que tenemos y 2 de ellas tienen que ser bolas negras, nosotros tendríamos en principio 2 posibilidades. Es decir, que las 3 bolas fueran negras es una posibilidad, o que fueran solamente 2 y la otra fuera una de las bolas roja o amarilla. ¿Cuántas extracciones tienen las 3 bolas negras? Pues las 3 bolas negras, teniendo en cuenta que solo hay 3 bolas negras, de todas las extracciones posibles, solamente una tendría todas las bolas negras. ¿Y cuántas tendrían 2 negras y otra de otro color, rojo o amarillo? Pues para las posiciones de las 2 negras tendríamos que coger 2 de las 3 bolas negras que hay. Es decir, que sería un problema combinatorio de 3 sobre 2. Eso habría que multiplicarlo por las posibilidades que tenemos de coger bien 5 o 3, es decir, 8 bolas para rellenar la posición que nos falta. 8 de 1. Esto es lo mismo que 3 por 8, es decir, 24, más una posibilidad que son que todas sean negras, es el resultado de 25. Este es el número de posibilidades que hay para que de todas las extracciones 2 bolas sean negras. Y este es un problema complejo porque en principio no es fácil asimilar a ninguno de los que hemos visto. Este es un problema de combinaciones con repetición.
porque nosotros tenemos 12 elementos que hay que repartir entre 4. Entonces nosotros tendríamos 12 elementos que en principio son, podríamos poner como si fueran letras. Por ejemplo, las gallinas representaríamos por la letra G. Tendríamos así hasta 12 Gs y tendríamos 4 lobos para repartir. Es decir, que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, pues que el primer lobo se quedara con las 12, el segundo lobo con 0, el tercer lobo con 0 y el tercer lobo con 0. Este sería un posible reparto. Otro reparto sería que el primer lobo se queda con 11, el segundo con 1 y los otros dos con 0. Y así sucesivamente nosotros podríamos ir viendo todas las posibilidades en las cuales nosotros podemos repartir 12 elementos entre 4, teniendo en cuenta que incluso podría pasar que alguno de esos elementos se quedara sin recibir ningún elemento, ¿no? En este caso algún lobo sin ninguna gallina. Este problema se puede resolver asemejándolo a permutaciones con repetición con el siguiente truco. Supongamos que nosotros intercambiamos, para saber cuántas gallinas le toca a cada lobo, una barra, de forma que esta representación tendríamos 3 gallinas para el primer lobo, 4 gallinas para el segundo lobo, 5 gallinas para el tercer lobo, van 3 y 4, 7 y 5, 12, y entonces el último lobo se quedaría sin ninguna. O bien, pues, 2 gallinas para el primero, 3 gallinas para el segundo, 3 gallinas para el tercero, y van 2 y 3, 5 y 3, 8, y 4 gallinas para el cuarto lobo. Como vemos, lo que tenemos son un total de 15 símbolos, que son las 12 Gs y las 3 barras que separan, ordenados de cualquier forma. Es decir, tenemos un problema de permutaciones con repetición. Nosotros tenemos que ordenar 12 elementos que son iguales, que son las gallinas, las Gs en este caso, y 3 elementos que son iguales también, que son las barras que separan cuánto se lleva cada lobo. Es decir, este es un problema de permutaciones con repetición donde hay 15 elementos, que son las 12 gallinas más las 3 barras que separan lo que se lleva cada uno de los 4 lobos, tomadas de 3 y 12. Es decir, hay 3 elementos iguales, que son las barras, y 12 elementos iguales, que son las gallinas. Esto es 15 factorial partido 3 factorial por 12 factorial, o lo que es lo mismo también, visto de otra forma, esto es 15 sobre 3, o 15 sobre 12, que son también solución a nuestro problema.